contento y gozoso. Vamos a estudiar la palabra del Señor esta noche. Y vaya conmigo, por favor, a Mateo capítulo 13, versículo 31. ¿Listo? Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Acompáñame a hacer una oración, por favor. Le pido que incline su rostro, cierre sus ojos. Señor, te damos gracias por esta noche, que nos permite reunirnos ante tu presencia. Te pedimos que tu palabra ilumine nuestro corazón esta noche, nuestra mente, confronte nuestro pecado, que consuele nuestras dolencias y que nos anime, Señor, a seguir adelante en nuestro caminar, en este discipulado, Señor, en el que nos has llamado a caminar a tu lado, Señor. Muéstranos, Señor, tu palabra y que podamos, que cada palabra que salga de la Biblia pueda ser de provecho para nosotros, para nuestra alma, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues esta porción pequeña porción donde pues vienen encerradas 2 parábolas, la parábola de la semilla de mostaza y la parábola de la levadura, que básicamente están enseñando el mismo principio, ¿no? Es la semilla de mostaza, algo pequeño que se llega a convertir en algo muy grande como un árbol, y la levadura, que es una porción muy pequeña que llega a afectar toda la masa, incluso duplicando, triplicando el tamaño original, ¿no? Ese es el efecto de la levadura. Pero estas palabras que pronunció nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años, pues me atrevo a pensar que para aquellos que estaban escuchándolas en aquel momento, era algo muy difícil de creer y de imaginar, ¿verdad? Porque la realidad es que aquellos hombres veían que el ministerio que Jesús tenía, el cual él llamaba el reino de los cielos, ¿verdad?, pues se componía apenas de un puñado de fieles seguidores y de otro tanto de seguidores y oyentes casuales, ¿verdad? No era muy grande la iglesia de Jesús en esos días. Era apenas un pequeño grupo de seguidores y uno que otro, bueno, o de repente, no uno que otro, sino de repente algunas personas que casualmente escuchaban al Señor y se reunían donde Él predicaba. Así que, viendo esto, me atrevo a pensar que para los discípulos que estaban escuchando estas parábolas, era difícil imaginar o difícil de mencionar la enseñanza de Jesús aquí referente al reino de los cielos. ¿Cómo lograría entonces llegar a aquel ministerio, ¿verdad? O aquel reino del cual Jesús hablaba, a ser un árbol frondoso, lleno de verdor, lleno de vida, en el que muchas aves llegarían a abrigarse o a refugiarse bajo su sombra? ¿Cómo es posible que eso pudiera llegar a ser? ¿Cómo llegaría ese ministerio o el reino de los cielos a llegar a hacer esa clase de levadura que transformaría unos puños de harina en una abundante masa, ¿no? ¿Cómo llegaría a pasar eso? El cristianismo lleva más de 2000 años de existir, ¿está de acuerdo conmigo? Y todo comenzó en una humilde tierra, con un humilde hombre predicador solitario, es decir, nuestro Señor Jesús, que no contaba con credenciales religiosas, no procedía de una clase alta, no era influyente, pero que comenzó a levantar su voz con autoridad y con una gracia de Dios sin igual, llevando a su sociedad un mensaje lleno de esperanza y de buenas noticias que venía de parte del cielo. Ahí comenzó el cristianismo.
Estoy seguro que nadie logró imaginar el alcance y la influencia que aquel hombre judío solitario, ¿verdad?, podía llegar a tener, la influencia de su mensaje. Nadie lo imaginó. Obviamente el único que sabía eso pues era Jesús mismo. Jesús mismo sabía quién era, Jesús mismo sabía la clase de mensaje que él tenía, Jesús mismo sabía que el reino de los cielos había sido inaugurado en la tierra a través de él. Había llegado a los hombres el reino de los cielos, porque él sabía quién era, como le repito, ¿verdad? Y él había venido a sembrarse también como una semilla de mostaza para llegar a ser lo que es hoy el Señor Jesucristo, en cuanto para los hombres, ¿verdad? Un árbol, o el árbol más grande y frondoso de todo el jardín de Dios llamado mundo. No hay nada más grande y más bello que nuestro Señor Jesucristo. Pero Él vino en humildad y se sembró como una semilla de mostaza en aquellas tierras, ¿verdad?, lejanas para nosotros, insignificantes, pero que Dios tenía planes maravillosos para nuestro Señor Jesucristo y para la iglesia del Señor Jesucristo, que hoy en día pues somos parte de ella nosotros. ¿Cuántos están agradecidos con Dios por que nos llamó a ser parte de su iglesia? Así que dice ahí el verso 31, leemos otra vez nuestro texto, por favor. Otra parábola le refirió, diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, el grano de mostaza, ¿verdad?, a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Entonces aquí el Señor Jesucristo compara el reino de Dios, podemos también compara el evangelio, es decir, el mensaje que él tenía de parte de Dios. Compara el evangelio, su mensaje, su ministerio con una semilla de mostaza. Y esto nos deja ver que el Señor Jesús estaba consciente de que su mensaje, su ministerio, no iba a ser recibido y aceptado por el mundo como un gran mensaje. Él nunca tuvo esa expectativa, ni la ha tenido, de que el mundo acepte su mensaje y su ministerio como algo grande. No, él siempre ha sabido, el reino de los cielos es como una semilla chiquita, pero obviamente llena del poder de Dios, ¿verdad?, con un potencial maravilloso. Pero Jesús sabía y estaba consciente de que su ministerio, repito, no iba a ser aceptado por el mundo como un gran mensaje, sino que sería menospreciado como quien menosprecia una pequeña semilla solo por su apariencia, porque ignora la grandeza que tiene en su interior. ¿Cuántos han visto alguna semillita por ahí de cualquier cosa? Los que comen esquite acá. Los que comemos. Se cae un elotito ahí y dice, ¡ay, un elotillo! Pero ese elotito puede llegar a ser una mata, ¿verdad? Pero pues nadie, a veces uno menosprecia, ¡ay, el elotito! Hay una semillita. En aquellos días la semilla de mostaza era una de las semillas más pequeñas. Era de las más insignificantes. Y así sigue siendo hoy en día el mensaje de Jesús. Así sigue siendo hoy en día el evangelio, en parte. Hoy continúa siendo el evangelio menospreciado por el mundo, como lo dice la Escritura en 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz, dice así, es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Así que para el mundo la palabra de Dios, la palabra de Jesús, el mensaje de Jesús, la obra de Jesús, sigue siendo una locura. Acá locura también se traduce como absurdo, como insensato. Para el mundo el evangelio es absurdo. Para el mundo el evangelio es insensato. Hay una palabra también que se traduce de esta palabra locura, y también es bobera, así se traduce también. Entonces para muchos el evangelio es una bobera, es algo absurdo. Es como, no sé si le ha tocado hablar con personas o compartirle a alguien y dice, ¿cómo puedes creer eso? No sé si le han dicho eso. ¿Tú cómo puedes creer ese mensaje fantasioso? Hay personas que piensan que el evangelio es una fantasía, que es un mensaje torpe, que es un mensaje insensato, absurdo. En aquellos días lo pensaban,
Y hoy lo siguen pensando el mundo. Los que se pierden, aquí dice. Porque para los que se pierden es locura el Evangelio. ¿Verdad? El mundo no solo considera absurdo el mensaje, como le vengo diciendo, sino que también considera a los ciudadanos del reino absurdos. Para el mundo no somos muy inteligentes. Somos un grupo de personas, para el mundo, para muchos, para los que se pierden, un grupo de personas fracasadas, un grupo de personas que no tienen voluntad ni mente y que estamos siendo manipulados. Así nos ve el mundo, ¿no? Y no sé cuántos de ustedes veían así antes el Evangelio. Yo en parte, ¿no? Pero esa es la perspectiva de los que se pierden. Y Jesús no tenía otra expectativa. Él sabía, el reino de los cielos es como una semilla, es algo chiquito, insignificante para los que se pierden. Pero para nosotros, ¿verdad? Los que hemos sido salvados, para aquellos que hemos abierto el corazón al mensaje de Jesús, al reino de los cielos, que nos hemos humillado a sus pies, para nosotros es poder de Dios. Poder de Dios. Esta palabra poder viene del griego dunamis o dinamis, donde se deriva la palabra dinamita. Es decir, el mensaje del Evangelio, cuando un corazón se abre al mensaje del Evangelio, dinamita el corazón, dinamita el pecado. El mensaje entra al corazón como una dinamita en un espacio, ¿verdad?, cerrado, y explota el mensaje del Evangelio en el corazón que está abierto. ¿Y qué es lo que destruye el Evangelio en el corazón del hombre? ¿Qué destruye? A ver, el pecado. Dinamita el corazón para que Dios pueda entrar. Dinamita la puerta, ¿verdad?, del corazón para que Dios pueda entrar. Para que el reino de Dios pueda entrar en nosotros. Para los que se salvan. ¿Cuántos han salvado? Es poder de Dios, fuerza de Dios, potencia de Dios. La grandeza que hay en el mensaje del reino de los cielos, hermanos, es asombrosa. La grandeza que hay en el reino de los cielos, en el mensaje que Jesús trajo del reino de los cielos, es asombrosa. Mire, yo no sé ¿cuántos han ido a Coatepec? Levante su mano. Esa. Bueno. Y en Coatepec y en ese tipo de ciudad, de pueblos o ciudades, vamos a decir, pueblos mágicos, ¿no? Hay algo bien interesante. Uno va a las calles del centro y solo ve como las fachadas iguales de casas, con puertecitas muy sencillas. Algunas son altas de madera, un poco angostas. Pero yo me he llevado cada sorpresa. Porque pasando esas puertas, lo que hay adentro es impresionante. ¿Cómo puede? Si uno se queda, hasta sale y a ver, ¿no? Y porque adentro oye, qué casas largas, bonitas, con jardines amplios, pero la fachada es insignificante, no es llamativa. Pero una vez cruzando la puerta, adentro es algo maravilloso y grande. También en Mérida he visto videos, yo no he visto, ahí sí no he ido, en donde las casas son muy sencillas, así las fachadas, pero uno pasa esa puerta y entra a esas casas y dice, ay, ¿cómo es posible que detrás de esa fachada haya esta belleza? ¿Verdad? Bueno, es semejante así el reino de los cielos, el Evangelio. No es muy atractivo para los hombres, para el pecador, no, para el que se pierde. No es muy atractivo. Pero una vez que uno deja entrar el mensaje del Evangelio y lo empieza a creer, comienza a creer, es como si entrara a esa casa y adentro empieza a explorar esas maravillas que hay veladas detrás de ese mensaje tan menospreciado, pero poderoso como ningún otro mensaje para salvación. La grandeza que hay en el mensaje del reino de los cielos es asombrosa. Pero también yo le hago una pregunta, ¿verdad? Porque ese mensaje, pues, tiene como propósito entrar en el corazón del hombre, del pecador, y transformarlo.
Jesús trajo su mensaje para que lo creyéramos. No creyéramos una parte, sino que lo creyéramos completamente. No con filtros, sino con fe, como con la fe de un niño que cree todo lo que su papá le dice. Esa es la manera en que debemos creer el mensaje de Jesús, la palabra de Dios. Así que el propósito del mensaje de Jesús no solamente es que contemplemos qué gran mensaje es, sino que ese mensaje transforme nuestras vidas, nuestros corazones. Y yo le pregunto al respecto, ¿cómo está su vida interior? A la luz del día de hoy o hasta este momento, ¿cómo está? ¿Qué tanto ha afectado su vida el mensaje de Jesús? ¿Qué tanto el reino de los cielos está en usted y en su corazón, gobernando? ¿Qué tanto, verdad? ¿Con qué se encontraría una persona que usted dejara entrar en su vida? Como el ejemplo, la analogía que le di, o la metáfora que le di de la casa, de la fachada, que no llama mucho la atención, pero que uno entra y dice, wow, si usted dejara entrar a su vida a alguien y pasara las puertas de su alma, ¿qué encontraría esa persona? Yo creo que es una buena pregunta. ¿Usted dejaría entrar a una persona a decirle, mira mi vida, para que veas el reino de Dios? No en letras, sino en vida. Yo creo que es un reto bueno, ¿no? Que debemos de tomar todos, y es algo que debemos constantemente meditar. Repito, si alguien entrara a las puertas de nuestro corazón sencillo, así, no, yo soy un cristiano de normal, ¿no? No soy el gran predicador, ni el gran evangelista, ni nada, soy un hijo de Dios. Pero pásale, entra a mi vida, conoce lo que Dios ha hecho en mí. ¿Qué vería esa persona? Lléveselo de tarea. Volviendo a nuestro texto, verso 32 dice ahí, el cual, el reino de Dios, ¿verdad? O más bien la semilla de mostaza, a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. Se hace árbol. Ezequiel 31:6, fíjese lo que dice. Ezequiel 31:6. Y en sus ramas hacían nido todas las aves del cielo, y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban muchas naciones. Aquí está hablando el profeta Ezequiel de un pueblo, de un imperio de aquellos días muy grande. Y refiriéndose metafóricamente a ese imperio, habla y dice esto, en sus ramas, ¿verdad? Habla de la grandeza de ese imperio. Hacían nido todas las aves del cielo, y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban muchas naciones. Así que en el lenguaje bíblico o en el lenguaje oriental y del Antiguo Testamento, era una de las formas para referirse a un imperio muy poderoso y extenso, era usar la figura metafórica de un árbol frondoso, y las naciones vasallas o que estaban sometidas a ese imperio eran los pajarillos, ¿verdad? Que venían a hacer morada o habitar a la sombra de sus ramas o por la cubierta de sus ramas, a buscar cobijo y descanso, como leímos acá en la profecía. Así que este lenguaje era familiar para los discípulos. Cuando Jesús hablaba de que el reino de los cielos se iba a convertir en un árbol muy frondoso, estaba haciendo referencia a una especie de imperio muy grande.
Obviamente no era un imperio terrenal, no era un reinado terrenal, sino era un reinado espiritual. Así que Jesús, por medio de esta parábola, estaba profetizando que su reino llegaría a ser como un gran árbol, que llegaría a ser un gran reino, ¿verdad? Como un árbol que extendería sus ramas a todas las naciones para que pudieran venir a refugiarse a su sombra. Hoy, después de 2000 años, esto es una realidad. En aquel día, como ya le dije al principio, no era un puñado de creyentes. Era una semillita de mostaza. Hoy en día, esto es una realidad, ya. Se ha cumplido y se sigue cumpliendo. El reino de Jesús, sus ramas han alcanzado prácticamente toda la tierra. Todas las naciones, prácticamente. El reino de Jesús, como ya también lo mencioné, tuvo un comienzo muy humilde. Y hoy su sombra ha alcanzado todas las naciones. Porque así es como Dios hace las cosas, hermanos. Dios no necesita cosas muy grandes. Dios es un Dios grande. No hay nadie como Él. Dios no lo podemos contener en nada. El cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies, declara la Escritura. No hay nada más grande que el Señor. Así que el Señor no necesita cosas muy grandes para poder hacer cosas grandes. Él, hoy, a la luz del avance científico, sabemos que una de las partículas más pequeñas de la materia es el átomo, ¿no? Bueno, ni siquiera lo podemos ver, el átomo, nuestros ojos. Pero nuestro cuerpo, por lo menos, está compuesto de millones y millones de átomos, partículas muy pequeñas, de la cual el Señor le dio forma a todas las cosas. El Señor no necesita grandes cosas. ¿Qué quiero llegar con esto? Que el Señor no necesita que usted y yo seamos grandes para que Él pueda usarnos. Muchos cristianos a veces desean crecer. ¿Cuántos desean crecer? Todos, yo creo. Muchos cristianos a veces desean crecer, pero ¿sabe qué pasa? Y yo he visto, resisten a humillarse. Y no hablo en sentido ministeriales, también, pero no hablo en ese sentido, hablo en sentido general. A veces hay cristianos que quieren tener un buen matrimonio, por ejemplo, pero no se humillan a Dios. Quieren seguir manejándolo como quieren, como piensan que deben de manejarlo. Hay cristianos que quieren crecer en sus trabajos, pero no son humildes, son soberbios. Ya no le prenden a nadie, creen que nadie les puede enseñar ni decir nada. Hay cristianos que quieren crecer en el ministerio, pero tampoco son humildes. Piensan que Dios necesita de nosotros. De alguna manera podemos llegar a sentirnos indispensables o especiales, ¿verdad? Pero no. Eso es un error de perspectiva. El que piense tal cosa no está viéndose como la Biblia nos ve, como Dios nos mira. Dios nos mira con amor y somos amados por Él, pero no somos nada del otro mundo. Somos pecadores redimidos, con un montón de defectos y cosas que cambiar y mejorar para la gloria del Señor. Pero algo pide del Señor de nosotros, que seamos humildes. Porque una persona humilde, cristiano humilde, es aquella persona que sabe que se ve pequeñita ante sus propios ojos. ¿Cuántos, por ejemplo, la palabra ministro, cuando usted escucha ministro, ¿qué le viene a la mente? Alguien importante, ¿no? Bueno, la palabra ministro viene de mini, es el que sirve, el pequeño, el más pequeño. Así que un ministro del Señor, siervo del Señor, sierva del Señor, es alguien que se debe ver como algo pequeñito, pero que sabe que en las manos de Dios puede hacer cosas grandes con alguien pequeñito, que se ve a sus ojos pequeño. Y la humildad es algo que tenemos que entender que es parte de la vida cristiana. Es algo que tenemos que estarnos recordando, porque a menudo se nos olvida y nos sentimos algo.
Y no es que no seamos nada ni nadie, no, no. Dios nos va ayudando en la vida y nos va bendiciendo. Pero ante nuestros ojos tenemos que entender y vernos pequeños para que Dios pueda usarnos y exaltarnos. Por eso repito, hay cristianos que quieren crecer, pero no quieren humillarse. No quieren volverse nada para que Dios haga algo. No quieren ser semillas de mostaza, quieren ser árboles. Pero todo empieza siendo una semillita, ¿verdad? Así que lo que queramos hacer para Dios y en el reino de Dios, ya sea que sirvamos, ya sea que tener una familia que glorifique a Dios, ya que tener un negocio que glorifique a Dios, que seamos en el trabajo glorifiquemos a Dios, tenemos que ser humildes. Porque si entendemos eso, Dios nos puede usar. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Me sigue? Porque, repito, lo que el Señor enseñó, verso 32, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, es decir, hay un tiempo en el que esa semilla crece, ¿verdad? No se va a quedar semilla siempre, llega a ser la mayor de las hortalizas y se convierte en un árbol, ¿verdad? De tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Fíjese, qué bonita imagen, ¿no? El Señor nos regala. Nos lleva de una semilla por su recorrido hasta convertirse en un árbol. Una semillita que nadie toma en cuenta, pero que es sembrada. Esa semillita ahí donde nadie la ve, está teniendo un proceso de transformación. Y de repente empieza a salir una ramita, que cualquier incauto podría arrancarla pensando que es una hierbilla insignificante. Pero ahí está, sembrada. Y esa ramita va obteniendo nutrientes, va creciendo hasta que llega a convertirse en un árbol. Y entonces ese árbol empieza a ser de bendición para todo lo que le rodea. ¿Qué es lo que nos brinda un árbol, hermanos? Pues como aquí Jesús nos dice, vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas, ¿no? Pero, por ejemplo, un árbol nos brinda sombra. ¿Cuántos agradecen la sombra de los árboles? Sobre todo en verano, aquí en Veracruz. ¿Cuántos andan buscando el árbol para estacionarse? Dice el arbolito, y todos quieren arbolito, ¿verdad? Bueno, porque el árbol nos brinda una sombra única, que ningún techo, ni malla, sombra, ni nada nos puede brindar. No hay nada como la sombra de un árbol. Y pues bueno, el reino de Dios, el reino de Jesús, el Evangelio es el lugar en donde la gente puede llegar y refrescarse, descansar del fatigoso día a día o del abrumamiento del pecado. La gente puede llegar al Evangelio y poder ponerse a la sombra de Dios y descansar del duro sol, del duro calor del mundo y del pecado. La gente busca a Jesús y puede encontrar en Jesús refugio. Ese refugio sin igual, un refugio que nadie más puede dar al corazón y al alma del hombre, que solamente Cristo puede darnos. Como leímos y como expresó el profeta Ezequiel, debajo de sus ramas todas las bestias daban a luz, ¿no? Se reproducían. Entonces, pues, un árbol, pues a la sombra de Jesús, los hombres pueden fructificar. La única manera y la única posibilidad para poder fructificar en nuestra vida, florecer en nuestra vida, es a la sombra de Jesús. Si nosotros buscamos
cualquier otra cosa para querer cambiar, fructificar, reproducirnos, y no me refiero a biológicamente, sino a multiplicar nuestros dones, lo que Dios nos ha dado, y queremos buscar cualquier otro recurso que no sea Jesús, nos equivocamos. Miren el mundo está lleno de eso, y la gente sigue peor, o sigue igual y va en peor. Porque el único lugar en donde el hombre puede verdaderamente florecer y dar fruto es a los pies de Jesús, a la sombra de Jesús. Entonces Jesús profetizó que el reino de los cielos llegaría a ser ese gran árbol donde podían venir a refugiarse bajo su sombra. Pero ¿sabe qué? Hay algo que debemos tener claro y entender, y es que Jesús ha usado también un medio clave para que esto se logre, y es su iglesia. Nosotros somos claves, o somos más que claves, somos el medio que Dios ha usado terrenalmente para poder brindar esa sombra al mundo. Su iglesia. ¿Quién es su iglesia? A ver, pues todos los fieles creyentes, ¿verdad? Los que han creído, los que creyeron y los que creerán. Esa será la iglesia de Jesús. Esa es la iglesia de Jesús. ¿A dónde quiero llegar? Mire, la iglesia de todos los tiempos, y hoy nosotros somos parte de esas ramas de ese árbol, de ese gran follaje. Somos parte de ese follaje del reino de Dios, del árbol del reino de Dios. Así que como iglesia, tanto grupalmente como individualmente, debemos asumir con seriedad nuestra misión de ser esas ramas o ramitas, como usted se quiera ver, ¿verdad? U hojitas. Debemos asumir esa misión con seriedad, de ser esas ramitas que lleven sombra a los demás. ¿Cómo podemos lograr cumplir con esa misión? Bueno, en primer lugar, pues llevando mucho follaje. Si somos ramas, una rama, ¿qué tiene? ¿Qué debe tener? Hojas, ¿no? Porque un árbol que tiene ramas, pero no hojas, pues una de dos, o es otoño o está muerto, ¿no? Ya está el tronco y las ramillas secas, ¿no? No hay vida. Pero pues obviamente en el reino de Dios eso no pasa. Todas las ramas que han nacido de ese árbol del reino de Dios tienen vida. Así que hay que llevar mucho follaje, muchas hojas, siendo ramitas. Debemos ser ramas frondosas, no secas, y la manera de mantenernos con follaje en nuestra vida, siendo ramas del árbol del reino de Dios, es manteniéndonos o absorbiendo los nutrientes del tronco. ¿Quién es el tronco? Jesús. Jesús, ¿verdad? Él es el tronco del árbol del reino de Dios, y nosotros extensión de su vida y ministerio aquí en la tierra. Primera de Timoteo 4:6 dice así: si esto enseñas a los hermanos, ¿verdad? Aquí Pablo le está hablando a Timoteo, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Así que Pablo le dice a Timoteo, tú tienes que ser un cristiano bien nutrido, que te estés nutriendo. Obviamente no para ti, Timoteo era un pastor, sino para que tú puedas nutrir a la iglesia también, ¿verdad? Es como si una mamá que cocina para sus hijos estuviera siempre toda enferma. ¿Cómo le va a poder cocinar a sus hijos si ni siquiera tiene fuerzas? Así que un ministro del Señor, un maestro de la palabra de Dios, tiene que nutrirse bien para que pueda nutrir también a la iglesia. Entonces, para que la iglesia no tenga pretexto de decir, no, pues es que yo soy bien chafa como cristiano porque ni me enseñan, ¿no? Así como un hijo puede decir, no, pues la verdad que yo estoy desnutrido porque en mi casa ni me dan de comer, como puras papitas en el Oxxo, ¿no? Así que para tener follaje, ¿verdad? Tenemos que estar bien nutridos de la palabra de Dios, bien enseñados, bien instruidos, para que podamos
tener hojitas en nuestras ramas. Otra manera es disponiéndonos a hacer apoyo de otros, es decir, siempre estar dispuestos a servir. Porque acuérdense, Jesús dice, se convierte en un árbol donde las aves llegan y hacen sus nidos. Es decir, un árbol se dispone, extiende sus ramas, ¿verdad? Metafóricamente, para decir, háganles, vénganse aves, echen sus nidos aquí, no hay problema, para eso estoy, ¿no? Si los árboles hablan, pues para eso estoy, vénganse, aquí pueden hacer morada. Es decir, el cristiano que está llevando follaje en su rama, debe estar dispuesto a decir, ¿en qué puedo servir a Dios? ¿En qué puedo servir a los demás? ¿Cómo puedo ser de bendición? No dice, ay, ya me van a pedir. Hay una necesidad y dice, ay, no, voy a hacer como que la Virgen me habla, ¿verdad? Sobre todo hoy aplica. No, el cristiano, ¿verdad?, que entiende que es una extensión del reino de Dios, siempre está dispuesto a servir. Y a veces vamos a tener lucha como, ay, qué flojera, ¿no? Pero uno debe acordarse, no, yo soy parte de ese árbol. Soy esa rama de bendición del reino de Dios. Tengo que servir, tengo que ser útil, disponer mi vida, o poner mi vida a disposición de Dios, vamos. Yo no he visto hasta hoy un árbol que no se disponga a que los pájaros hagan su nido, ¿verdad? Yo no he visto yo no he visto hasta hoy a un pajarillo queriéndose parar un árbol y el árbol haciendo la rama así, ¿no? No. Y los pajarillos lo saben, ¿sí o no? A ver, le pregunto, ¿las personas que están alrededor saben qué cuentan con usted? ¿Su esposo sabe qué cuenta con usted? ¿Su esposa sabe qué cuenta con usted? O dice, no, mejor ni le pido. Porque quién sabe, luego se enoja. Dice que llega cansado del trabajo, que estuvo muy difícil el día, que yo debería de atenderlo más. No, mejor ni le pido. Se acabó el agua y aquí por un garrafón. ¿Cuántos le ha pasado? Y llega del trabajo bien cansado y, amor, no hay agua. Ay, qué felicidad, ¿no? Como que tengo ganas de ir a buscar agua, garrafones, al Oxxo, ¿no? Hace eso. Anécdota. Y así, ¿no? Pero un cristiano dice, ay, pero si se acuerda, yo debo de ser de bendición. Estoy para ser bendición. Respira, ¿verdad? 3 bombazos, vámonos. ¿Qué pasó? ¿En qué puedo servir? En la casa, en el trabajo, 10 para la hora de salida y el jefe te dice, oye, ¿no? Eso pasa, casi no pasa, ¿verdad? Y uno se acuerda, yo tengo que ser de bendición, testimonio. No puedo ser el primero que se va y dice, ay, el cristiano, no, ese es el primero que se va. Que dice que va a orar, ¿no? Tenemos que entender que Dios nos ha puesto para ser bendición. Y estar dispuestos siempre a servir. Segunda de Tesalonicenses 1:3 dice así, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe, dice, va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Fíjese, aquí el apóstol Pablo está alabando a los tesalonicenses no porque aman a Dios. Digo, si dice, su fe va creciendo, su confianza en Dios va creciendo, ¿verdad? Y fíjense, y eso se revela, parafraseando al apóstol, ¿verdad? Y eso se revela porque yo he visto cómo ya cada vez aman más a los demás. Entonces el amor por Dios y nuestra confianza en Dios está directamente relacionada en cómo amamos a los demás.
en cómo servimos a los demás, ¿verdad? Que los tesalonicenses, por lo menos en ese momento, habían dado testimonio de que entendían que eran ramas, a donde los demás podían llegar a descansar, a posarse, eran materia disponible para servir a Dios y a su comunidad y a su entorno. Por supuesto que a su iglesia y a sus familias, para empezar, ¿verdad? Pero también a quien se le ofreciera. ¿Cuántos quieren ser ramas de esas? Fuertes, frondosas. Yo sí quiero, la verdad, aunque es un reto, pero sí queremos, ¿sí o no? Oye, no. Así que debemos también ser ramas no solo frondosas y dispuestas, sino fuertes, ramas fuertes, ¿verdad? Siendo ramas fuertes podemos soportar el peso. ¿Qué peso? Pues el peso de la necesidad de otros. Los cristianos no debemos ser personas que dicen, yo apenas si puedo con mi alma. ¿Cómo quieren que ayude a otro? Eso lo entiendo para un cristiano de 6 meses, de 3 meses, en mi opinión humilde, hasta de 1 año. Pero un cristiano ya, que lleva varios tiempo alimentándose la palabra de Dios y todo, y que dice, yo apenas si puedo con mi alma, algo no está bien. Esa ramita está enferma, le cayó bicho o algo. Una plaguita, ¿verdad? No está bien. Esa rama está débil. No le está llegando bien la savia de la raíz. Tiene poquitas hojas porque le cayó una plaga, ¿verdad? Porque los cristianos debemos ser ramas fuertes de ese árbol del reino de Dios. Debemos tener suficiente. Para que una rama sea fuerte, ¿qué es lo que debe tener? Suficiente ¿qué? Humedad. Las ramas secas, ¿por qué están secas? Porque no tienen humedad, ¿verdad? Están secas. Tienen la humedad que no le está llegando, ya dejó de llegar la humedad de la raíz, del tronco. Se seca y es quebradiza. ¿Sí o no? Pero una rama verde, ¿usted ha intentado quebrar una rama verde? Es dificilísimo, ¿no? No se puede. Hay que meterle machetazo, ¿no? Porque está húmeda, entonces una rama fuerte es una rama húmeda. Un cristiano fuerte es un cristiano lleno del agua del Espíritu, lleno del Espíritu de Dios. Es un cristiano fuerte, cristiano que tiene fluyendo en su interior, como Jesús lo dijo, ríos de agua viva, que se renueva día a día en el Espíritu. Cristiano fuerte no es un cristiano que tiene mucha teología, y la teología es muy importante. Un cristiano fuerte no es un cristiano que tiene mucha doctrina, y la doctrina es muy importante. Un cristiano fuerte, una rama fuerte, es un cristiano lleno del Espíritu. Porque cuando vienen las pruebas, sí, la teología ayuda, pero lo que fortalece es el Espíritu. O más bien el Espíritu echa mano de la teología. Por eso Jesús dijo, Él les recordará todo lo que yo les he enseñado, doctrina. ¿Quién les recordará? El Espíritu Santo. Un cristiano fuerte es un cristiano lleno del Espíritu. Y un cristiano lleno del Espíritu es un cristiano que sirve, que se entrega, que sacrifica, que da a otros lo que Dios le da, que trae cantimplora con agua y le dice, necesitas de Dios, ven, voy a orar por ti, te doy del agua que traigo, veo que trae sed. Siempre trae una porción, déjeme decirlo así, extra de agua para el que necesita, y no que trae su cantimplora toda seca y está ahí con la gotilla, ¿no? ¿Usted cree que Dios da su espíritu así con una gotilla ahí? No, ese es un cristiano que se ha descuidado, que ha descuidado su comunión con el Señor, con el Espíritu Santo. Así que si queremos ser ramas fuertes, debemos ser cristianos llenos del Espíritu.
Al menos déjenme hacer una aclaración. Yo recuerdo que sí hay, por lo menos he visto algún tipo de árbol donde no se reposan o no se posan las aves. ¿Sabe cuáles son? Los que tienen espinas en las ramas. Ahí sí los pajarillos dicen, ay, ni se paran. Porque y saben, no, ese ni te pares, tiene espinas. Digo, no sé si lo digan, ¿no? Pero lo saben, lo intuyen. No lo dicen definitivamente. Usted es de los que tiene espinas en las ramas. Es decir, alguien le dice algo y, ay, no, ni le toques. Pica. Siempre está de malas. Cualquier cosita que pasa se enoja, es muy voluble. Ya algo no le gustó, se ofende. Es decir, nadie, no se puede contar con él. Alguien quiere echar mano y agarra esa rama y ahí. De esos son los árboles en donde no se posan las aves. Es decir, esos árboles no son útiles para eso. Y de esas ramas no deben crecer en el árbol del reino de los cielos. Porque eventualmente, ¿sabe qué? La esperanza es que eventualmente el Señor le quita las espinas a las ramas. Y bueno, pues duele, ¿verdad? Pero si hay espinas en su vida, en su alma, deje que el Señor la limpie para que usted pueda ser útil. Que usted pueda servir al Dios y a sus propósitos. Así que, verso 73, seguimos, dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Como les dije en el principio, esta parábola es muy semejante. Habla de lo mismo, ¿verdad? Pero podemos decir que habla esta parábola de la influencia del reino de Dios a través de la iglesia en el mundo. Pienso que está relacionada con la semilla de mostaza, ya que ambas hacen referencia a un pequeño comienzo con grandes resultados. Los cristianos no debemos perder de vista que Dios nos ha levantado para ponernos como instrumento escogido e influir en nuestro entorno. Repito, Dios nos ha levantado, ¿de dónde? De nuestros pecados, de nuestra vida de derrota espiritual. De ahí nos levantó el Señor, para ponernos, o usarnos más bien, como instrumento escogido. Él ha escogido usar a la iglesia para influir y extender su reino en el mundo. Y usted y yo, que somos parte de la iglesia, somos instrumento escogido por Dios para llevar y extender el reino de Dios en este mundo. Influir e impactar espiritualmente, ¿verdad? Con el mensaje que nos ha sido confiado. Los únicos que entendemos el evangelio somos los cristianos. El mundo no lo entiende, se lo tenemos que explicar nosotros. El mundo malentiende el evangelio, pero los únicos que tenemos entendimiento del evangelio somos los cristianos. A los que Dios les ha pedido predicar y explicar el evangelio es a los cristianos. Si nosotros no lo hacemos, el mundo se pierde. Porque Dios ha decidido en su soberanía escoger a la iglesia para esa labor tan grandiosa, maravillosa y honrosa. ¿Sí lo cree? Así que debemos influir espiritualmente con el mensaje que nos ha sido confiado, pero ¿sabe cómo? Acompañado de una vida acorde y coherente con ese mensaje. No necesitamos grandes auditorios, hermanos, no necesitamos grandes nombres, no necesitamos grandes recursos ni grandes talentos, solo necesitamos creer que somos esa porción de levadura. Que si permanecemos siendo levadura, vamos a lograr hacer un impacto y cambios en nuestro entorno. Jesús nos dijo que el reino de los cielos es como 1 kilo de levadura que se le echa a medio kilo de masa.
dijo, una porción de levadura que luego leuda toda la masa. ¿Cuántos han hecho alguna vez pan o le han echado a la masa levadura? ¿Cuántos han hecho? Yo sí. Ay. ¿Qué pasa? ¿Sí han visto esa? O ponemos en un video, ¿no? ¿Han visto esa transformación, no? Se infla. Y bueno, ahora que está de moda hacer pan de masa madre, que le llaman, es una levadura especial, como que más original, ¿verdad? No tan artificial. Pues ese pan sabe muy bueno, sabe mejor, ¿no?, que el pan así más comercial, con levadura más comercial. Pero es maravilloso lo que hace la levadura. Afecta, es un poquito, ¿verdad?, de levadura afecta toda la masa. Aquí Jesús lo está usando en sentido positivo. También cuando lo usó en sentido negativo es cuando hablaba de guardaos de la levadura de los fariseos, desde la hipocresía. Aquí Jesús lo está usando en sentido positivo. Que nosotros, la iglesia, el reino de Dios, ¿verdad?, somos esa levadura y tenemos que creer que somos levadura. ¿Y cómo creemos en la práctica que somos levadura? Que a donde vayamos, hermanos, sepamos que nosotros somos representantes del reino de Dios. Pero no con arrogancia ni soberbia, ábranle al príncipe, ¿no? Ya llegó el siervo del reino de Dios. No, acuérdese, hay una característica de todos los que somos hijos del reino, ciudadanos del reino, somos siervos. Un ciudadano del reino de los cielos se caracteriza porque sirve. Acuérdese, ministro. Así nos van a identificar, ¿verdad?, donde vayamos. Él sirve, Él ama, Él perdona, Él refleja que es un ciudadano del reino. Y entonces, siendo ciudadanos, si somos levadura, y ahí tenemos que creer que si actuamos como Cristo quiere que actuemos, vamos a influir. Aunque por un tiempo nos se burlen, nos rechacen como Jesús, que nos vean insignificantes como el cristianito, ¿no? Siempre con sus siempre ora y da gracias por los alimentos, déjalo, se cree más bueno que todos, ¿no? A veces la gente piensa así, porque uno quiere amar a Dios y honrar a Dios y dice, sí, te crees mejor. No me creo mejor, pero si eso es lo que piensas, ¿cómo te convenzo de lo contrario? Entonces, perdonar a alguien que nos ofende de esa manera, al jefe que dice, déjale al cristiano, esos son chambeadores, déjale el doble de trabajo. A ver si es cierto que muy siervos, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? Como Jesús dijo, si te piden llevar la carga una milla, ¿qué dijo? Regrésala y renuncia. No, lleva 2 millas la carga. Se dice bonito, ¿verdad? Fácil aquí desde el púlpito. Pero cuando nos toca hacerlo, ahí es donde es el momento de demostrar si somos levadura y ramas sólidas. Pero si no hay solidez en la rama, cuando nos ponen la carga doble, se quiebra. Dice, qué bueno, que muy cristiano, ¿verdad? Echan levadura y dice, oye, esta levadura no hizo nada. Yo creo que ya estaba caduca, ¿no? O sea, no servía. ¿Usted cree que Jesús echa levadura? O sea, ¿el reino de Dios es una levadura inservible? No, por supuesto que no. Digo, es una realidad, como le dije al principio. Hoy en día el evangelio ha leudado todo el mundo. Muchas de las cosas que hoy disfrutamos usted y yo como sociedad son frutos del evangelio. Hospitales, universidades, avances tecnológicos. No quiere decir que Jesús predicó de eso, pero muchas de las personas que iniciaron, por ejemplo, las universidades fueron fruto de hombres cristianos que entendían que la gente debía educarse porque era algo digno.
que tenían que expandir conocimiento en el mundo porque Dios nos había dado la responsabilidad de gobernar este mundo con responsabilidad y conocimiento y entendimiento de las cosas. Y así le podría decir más cosas. Pero a cosas que hoy cosechamos y estamos más bien cosechando y viviendo, fruto del Evangelio, de hombres cristianos, hombres y mujeres cristianos, que a lo largo de la historia han sido parte de ese gran árbol y han sido bendición. ¿Usted quiere también dejar su huella por este mundo o no? ¿Cuántos quieren? No son muy convencidos, pero bueno. La harina es más que la levadura, ¿sí o no? Es decir, la gente que se pierde o los del mundo son más que nosotros, ¿sí o no? ¿Cuántos estamos aquí? Mire, vamos a una sala de cine ahorita, yo creo que hay más gente viendo cualquier película. A lo mejor no estoy seguro, pero eso es un decir. Somos pocos, la harina es más y la levadura es poquita, pero así Dios lo ha determinado. Así que cuando usted diga, es que somos bien poquitos, ¿no? ¿Cuándo vamos a llenar, no sé, por lo menos el Teatro Reforma, ¿no? No se preocupe, Dios quiere que seamos lo que somos. Pero así debemos con dignidad asumir nuestro rol de levadura y salir a leudar este mundo con nuestra vida, ¿verdad? Reflejando a Jesús en nosotros. La harina es más que la levadura, pero la levadura afecta a la harina, aunque sea menos. Tenemos que entender que hemos sido llamados a afectar al mundo para la gloria de Dios. Al cristiano que se compromete a representar así el reino de Dios con valor y amor al reino de Dios, Dios lo usa. Para finalizar, amados hermanos, si como iglesia permanecemos enfocados en estos aspectos, vamos a poder seguir extendiendo el reino de Dios como se extienden las ramas de un árbol. Si como iglesia entendemos que somos esa pequeña porción de levadura que puede influenciar la masa cambiándola y mejorándola, lograremos hacer un impacto en nuestra sociedad llevando la salvación de Cristo. Dios ha decidido depositar su mensaje en medios insignificantes, ¿verdad? Como una pequeña semilla, como una pizca de levadura, para que su gloria y poder sean evidentes, amados hermanos. Así ha decidido Dios, para que la gloria sea de Él. Por amor a su santo nombre y por amor al reino al que pertenecemos, seamos lo que Dios nos ha llamado a ser. Levadura y ramas fuertes. Seamos lo que Dios nos ha llamado a hacer y vivamos como nos ha llamado el Señor a vivir. Amén. Vamos a orar. Le pido que se ponga de pie, por favor. Espero que algo el Señor le haya hablado esta noche. Espero que el Espíritu Santo haya desafiado algo en su corazón. Hemos venido a abrir nuestro corazón al Señor y a su palabra. Si Dios le mostró algo esta noche que tiene usted que cambiar, que repensar, que pedirle perdón al Señor porque no ha tomado con seriedad su vida cristiana, hágalo y dispóngase al Señor. Cierre sus ojos, por favor. Señor, te damos gracias. Tú nos has llamado a ser
levadura y a extender tu reino, Señor, siendo ramas fuertes, ramas frondosas, cada vez más frondosas, de ese gran árbol del cual tú eres el tronco, Señor, el árbol de tu reino. Un reino que se ha extendido por toda la tierra, un reino en el que ha albergado a millones y millones de personas que han reconocido que te necesitan. Personas que tú recibes, restauras y las injertas en ese árbol para que puedan ser de bendición para los demás. Queremos ser esas ramas frondosas, con vida, llenas de vitalidad, llenas de vida espiritual, llenas de tu espíritu, cargadas de agua, ramas verdes, fuertes, que pueden soportar a los demás, que pueden soportar las necesidades de otros, que pueden soportar las ofensas de otros, que pueden soportar lo que tú les pongas encima, Señor, o nos pongas encima, Señor. Síguenos haciendo esas ramas fuertes, cada vez más fuertes. No pedimos ser grandes cosas, solo pedimos que nos des la gracia para poder ser lo que tú nos has llamado a ser, Señor. Esa levadura dispuesta a ser vaciada en medio de la harina y que poco a poco va influyendo en su entorno. Danos la gracia para andar entre aquellos que no te conocen y poderles llevar con amor, con paciencia y misericordia tu palabra, Señor, tu mensaje de salvación. Que nadie, Señor, aquí se vuelva inútil para tu obra. Que todos mis hermanos y hermanas puedan dar fruto, mucho fruto, que puedan florecer, Señor, en el Espíritu, para que puedan ser usados todos por ti, podamos ser usados todos por ti, para tu gloria. Te amamos, Señor, amamos tu reino, amamos tu nombre. Estamos agradecidos por lo que has hecho por nosotros, porque nos has sanado, nos has restaurado, nos has bendecido. Y queremos cada vez entender mejor lo que somos y lo que nos has llamado a hacer. Que no nos enfoquemos en las cosas externas, que si tenemos mucho o poco dinero, que si tenemos juventud o no, o poca o mucha juventud, lo que sea, Señor. Que esas cosas no nos estorben para poder ser ramas de bendición para este mundo perdido. Que casa de oración, Señor, podamos ser esa iglesia que leuda una sociedad, una comunidad, nuestro entorno, y parte honrosa de tu maravilloso y glorioso reino, Señor. Te alabamos y te adoramos, Jesús. Bendito seas, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga, amados hermanos.